¡Shushada! No tratemos de engañarnos. Esta es la mejor presentación que se haya hecho de un personaje en la historia del cine. Pues sí, Jordi tiene razón. Desde hace un año quería hacer un análisis entero a Bastardo sin Gloria, repasando el cómo hace uso de conceptos de moral muy profunda, el cómo transforma su género y cómo le contesta al resto, pero bueno, salió Jordi Maquiavelo con el análisis de Landa y luego Fatty Martin hizo lo propio con la obra en general, por lo que el guión que tenía hecho se tuvo que desechar. Sin embargo, en esta vida, así como Dios quita, Dios da, y de una bofetada me dijo, tú no estás destinado a hablar de la película entera, pero sí de su mejor escena. Bueno, ya mucha introducción. La presentación del oso judío. Esta escena me parece de largo la mejor de la película por cómo termina de darle la vuelta a los personajes en pantalla, haciendo que finalmente caigamos en cuenta de hacia dónde se dirige la historia. Pero para entender del todo esta escena y el cómo termina de matizar a los personajes de la forma en que te digo, me parece prudente explicar un poquito el contexto de esta película, que a pesar de parecer casi por definición una obra bélica de guerra, la forma en la que trata a sus personajes, sus temas y especialmente su dirección no es la típica usada en este tipo de películas. Digo, apenas si vemos combate o desarrollo de temas políticos verdaderamente profundos y los conflictos de sus actores directos, más que ser la representación del conflicto macro entre dos países o ideas, terminan siendo cosas muy personales con los antagonistas de la historia. Y esto se debe a que la película inicialmente no iba a ser una bélica, sino que iba a ser un western. El guion de Tarantino en una etapa muy temprana estaba basada casi como un remake de la película de 1978 llamada Aquel maldito tren blindado, o como no, en inglés, Inglourious Basterds, la cual a su vez estaba completamente creada y pensada en producción como si de un spaghetti western moderno se tratase, pues esas eran las aguas en las que había navegado durante casi toda su carrera el director Enzo Castellari, autor de la obra. Más adelante Tarantino extraería lo que verdaderamente le gustaba de dicho filme y comenzaría su propio proyecto de verdad, es decir, tomaría la idea de hacer un spaghetti western en el que, y cito, un montón de tipos tengan que hacer una misión. Ese concepto avanzaría con el tiempo y evolucionaría a ser una versión de la Segunda Guerra Mundial de El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone. De hecho, el propio Tarantino explicó que para el filme buscaba encontrar lugares que se parecieran de alguna forma a las localizaciones españolas de los spaghetti westerns, englobados en la frase tierra de nadie. Es por esto mismo que en la trama que lleva este montón de tipos cumpliendo una misión llamados los bastardos, vemos escenarios como un bar de mala muerte en un pequeño poblado o un bosque en sabrá Dios dónde. Todo esto hizo que como resultado surgiera una obra, sí, bélica, pero con raíces en otro género completamente distinto. Y aquí es donde entonces tú te preguntas, ¿de qué me sirve saber todo esto si al final no deja de ser otra película del hombre que pagó cientos de miles de dólares para beber tequila de los pies de Salma Hayek? Pues porque cambia radicalmente el mensaje que trata de dar la película y estos personajes. Históricamente, y gracias a la ola de crítica política en el arte nacida en los años 60 y 70, las películas de guerra han tratado de dar un mensaje en contra de esto mismo. Sin novedad en el frente, nos muestra la historia de cómo un grupo de chicos se enlistan a las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, viendo, eso, el cómo no cambia el lugar al que van. En Jarhead observamos a un grupo de marines cayendo poco a poco la locura y desesperación en una larga misión en la Guerra del Golfo, y Full Metal Jacket es prácticamente una película de propaganda antibélica para todo aquel que siga pensando en enlistarse. Por esto mismo es curioso que una película donde de hecho vemos a la propaganda nazi en el cine trabajar en su máximo esplendor como catalizador que une a todas las subtramas, no vemos su respuesta antitética natural de forma general en la historia. En lugar de eso, Tarantino adopta los atributos que tanto hicieron brillar al cine del oeste en su cumbre: la picardía, la brutalidad, la suciedad, la comicidad, el egoísmo, codicia y, sobre todo, la venganza. Todos los personajes en Bastardos sin Gloria tienen como fin vital, como realización final, el vengarse de aquellos que lo llegaron a pisar en el pasado. Si sumamos 1 más 1, esto hace sentido, pues el western nació como cine de propaganda a favor de la supremacía blanca, mostrada como héroes liberadores en contra de los nativos americanos de Estados Unidos, para después ser criticado mediante personajes antiheroicos, siendo ahí entonces donde se encuentra Bastardos sin Gloria.
La subtrama de los bastardos, más que tratarlos de víctimas en un mundo hostil, al contrario, los trata algunas veces como seres elevados al problema. No son civiles escapando del caos ni son simples peones empujados por un superior. Son 8 soldados dispuestos a cualquier cosa para cumplir su labor. Y por más cruel que pueda sonar el primer discurso del Apache sobre que no habrá piedad con los nazis, sabiendo lo crueles que estos eran, especialmente gracias al primer capítulo, la presentación de Landa, la escena aporta hasta un aire de grandeza, de heroísmo. Durante la presentación de los bastardos, por ejemplo, la escena se maneja mediante un contraplano que oscila entre, por una parte, medios y primeros planos del teniente Rain y, por otra, planos americanos de sus subordinados, alternados además como solo los westerns solían hacerlo. Plano general picado al inicio para contexto y ahora sí, plano medio versus plano americano durante toda la escena. Y primeros planos únicamente para generar tensión por la mitad cuando un tema importante sale en los diálogos. Y aquí, bueno, hay que dejar una pequeña nota de por qué esto es importante. Cuando hablamos de buenos directores, la elección de un plano u otro no solo suele escogerse para manejar el ritmo de la escena, que sí, es casi su principal función a veces, pero sirve para dar peso a la imagen. El plano americano, también llamado plano de vaquero por nacer en las películas del oeste, se llama así porque la composición permitía que, como espectador, pudiésemos ver no solo la cara del personaje en pantalla, sino que también las pistolas al ser desenfundadas. Es decir, sirve para dar un matiz general de cuál es la acción que está sucediendo en pantalla y al mismo tiempo la reacción del personaje al hacerla. Por ejemplo, en El Resplandor, Stanley Kubrick usó este tipo de plano en la escena de las gemelas en el pasillo, y aunque se le puedan echar flores al montaje entero, la escena desemboca de forma climática en este encuadre en específico, donde la elección del plano es para que podamos ver a las niñas y su cara toda diabólica y al mismo tiempo cómo están agarrados de la mano. A lo que voy, cuando se escogen este tipo de planos suele ser con una intencionalidad por parte del autor, y al menos a mi forma de ver, en este discurso del Apache en particular, no lo hay. No hay una intencionalidad más allá de querer gritarnos que estos personajes van a ser partícipes de una historia tal como las que John Ford llegó a crear tantas décadas atrás en lo que ahora conocemos como western. Esto se remarca mucho cuando justo la siguiente escena echa por la borda el orden de las escenas que se venían usando, y mientras que el gran Apache se come la escena por sí solo como el protagonista que es, el señor del bigote chistoso es incapaz de tomar el peso de la imagen. Nuevamente, se reduce su importancia para redundar en que aquí la historia es la de ellos y que son tan heroicos o antiheroicos como un vaquero lo solía ser. De esta forma, por fin, y no sé después de cuánto tiempo, llegamos a la escena en cuestión: el asesinato del sargento Ragman, la presentación del oso judío y, para mí, el giro que le da tanto sazón a la película. Como dije antes, el western evolucionó, abandonando sus raíces racistas y haciendo crítica al hombre blanco conquistador, creando personajes antiheroicos a comparación de ese héroe liberador y difiriendo mucho también de la típica víctima que vemos en el cine de guerra. Pero, por alguna razón, la sensación que nos daba al ver por primera vez a los bastardos era de heroísmo. ¿Qué está pasando aquí? Una contradicción total. Pues bien, para mí la siguiente escena es tan buena, precisamente gracias a dicha contradicción. La secuencia entera comienza con un primerísimo plano del corte de cabellera, los prisioneros nazis avanzando a empujones y un plano general de la barbarie que significa el verlos como trofeos. Si vemos la forma en la que están organizados en el lugar, parecieran más un grupo de terroristas que de soldados. Y detalles como el nombre del grupo tallado en el rifle del Apache nos indican su naturaleza anárquica. Todo elemento visual a la llegada de dicho bosque nos grita esa suciedad que los villanos llevan consigo, interrumpida únicamente por la plática del Apache y el sargento. Durante las negociaciones entre estos dos soldados se hace uso de planos laterales, casi como queriendo mostrar empatía mutua y entendimiento de la situación existente, haciéndonos creer inclusive en algún momento que se llegaría a un acuerdo, tan solo para, bueno, romper esa ilusión por la actitud necia del nazi y volver a los primeros planos. Para este momento, si seguimos el orden de los planos, ya sabemos que estaba decidido. La situación se tendría que arreglar por la fuerza. Y eso nos lleva a la entrada de Donnie, el oso judío. La secuencia, casi como si contestara la presentación de los bastardos, nos muestra un juego de contraplanos entre el sargento y el túnel frente a él, realizando un zoom in entre cada cambio. Es un hombre condenado a muerte, mirando firmemente al abismo, a la oscuridad, a la muerte. Muerte que él mismo se buscó durante todos sus años dentro del Ejército Nacional Socialista. Muerte que decidió al ser tan necio como para no dar los datos de sus colegas. Muerte que se acercaba poco a poco, dejando un sonido a su paso.
Esta escena claramente está hecha así para generar tensión. Digo, pasan más de 30 segundos en esta situación, pero más que sentir miedo por lo que va a pasar, lo que sentimos es intriga. Queremos que le den su merecido al nazi, y gracias a la pieza que suena de fondo, poco a poco se nos va alimentando con la idea de que va a suceder ese momento. Sabemos que un gladiador saldrá de ahí para cumplir nuestro deseo de justicia, saliendo entonces el gran y poderoso oso judío, justo en el drop de la canción. Aplaudido por su público y con un temple inigualable. Todo en esta escena es poder en su máxima expresión, desde la melodía con graves tan marcados, la forma pesada en la que Donnie camina, o hasta detalles más ocultos como los golpes del bat. En total son 28 que, usando gematría hebrea, nos da esta palabra que en español significa fuerza. Todo nos muestra a este personaje como el superhombre que cumplirá el juicio frente a él. De hecho, hasta se da el lujo de hacer trash talk con el sargento, para luego no perder mucho el tiempo, calcular el golpe con el que le quitará la vida, y justo cuando lo está por hacer, sentimos que algo está mal. El soldado no contesta las provocaciones, no suplica por su vida, simplemente acepta lo que va a pasar. La contradicción entonces se hace notoria justo antes de morir, pero para cuando podemos darnos cuenta, el aura de justicia ha caído. Lo único que podemos ver es a gente sin escrúpulos, festejando de la forma más cruel la muerte de otro ser humano. Para este punto, ya no sabemos exactamente quién es el malo de la historia. El contraste que existe entre el que se supone es el villano, siendo totalmente propio, supereducado, inteligente, contra nuestros supuestos héroes que de cavernícolas no pasan, ya de por sí es bastante interesante. Pero detrás de toda esta escena hay un setup muy bien logrado por Tarantino. Y es que no solo las escenas de los bastardos son hechas casi copiando la estructura del montaje de westerns del siglo XX, sino que la banda sonora es la prueba tácita de sus influencias, sonando piezas de un montón de filmes, desde Zulu Down de Douglas Hickox hasta de Alamo de John Wayne. En total son 7 las canciones prestadas de estas películas, que de hecho es una más que las que pide prestadas de películas de guerra. Pero de todas las que toma de inspiración, la que nos importa es la que más ha sonado en este video y la que da esa sensación especial a la escena que estamos analizando, de Surrender La Resa, de Ennio Morricone. Este tema proviene del Spaghetti Western de 1966 dirigido por Sergio Solima, llamado El Halcón y la Presa, específicamente en su clímax. Y entendiendo esta película es que podemos entender finalmente qué es lo que hace tan grande a la escena del oso judío. La película trata de la larga persecución entre un muy buen sheriff y un joven mexicano llamado Cuchillo, bueno, así le dicen, acusado de violar y asesinar a una niña. A lo largo del filme entonces se nos dan pistas de que el joven es inocente, pero es justo en el clímax donde el protagonista se da cuenta de su error y que el verdadero asesino siempre fue quien lo envió a matar a Cuchillo. Es en este momento, y mientras suena el tema antes mencionado, que el joven gana su libertad y nos damos cuenta de que el que pensábamos villano en verdad nunca lo fue. La película al final no trataba de un juego de policías y ladrones, sino que iba más allá, hablando y señalando las injusticias hacia aquellos que están en una situación menos favorable, aprovechándose, claro que sí, de los prejuicios del sistema. Tarantino traslada esta escena y mensaje a su película a través del sargento Rackman, jugando con sus propios espectadores y adelantándose a lo que ellos van a pensar. Sentimos ese heroísmo, sí, porque los planos siguen esa secuencia parecida a las obras con personajes parecidos, pero sobre todo porque creemos que el alemán se lo merece, y escogió ese tema en especial porque estábamos por descubrir quién dejaría caer su máscara. Al final, Rackman fue el único que actuó de forma medianamente heroica, correcto y regio hasta el último momento. Cuando Donnie le recrimina sus medallas, lo hace de forma sarcástica, pero el soldado genuinamente le contesta que son por valentía. Tiene miedo, por supuesto, tiene al oso judío enfrente, pero su honor y morir pensando, aunque estuviera equivocado, que dejó el mundo haciendo lo correcto, valía mucho más que cualquier premio que se había llevado hasta ese entonces. Los bastardos, por otra parte, le hacen honor a su nombre. En principio, la película se llama así porque, a pesar de ser ellos quienes logran derrotar a la Alemania nazi, no son ni serán condecorados por ello. Pero más que ser una injusticia histórica, lo que el filme nos quiere decir es que así es como debe de ser. Para que haya figuras a quienes hacerles películas y enaltecerlos por muchos años en la guerra, hay verdaderos héroes, o al menos personas que actúan de forma heroica, que deben morir en batalla. Y al mismo tiempo, salvajes ensuciándose las manos de una forma aún peor de lo que hicieron aquellos a los que llamamos malos. Este punto en la película entonces además le da carta abierta a los bastardos para generar el caos que vean necesario a su paso. Por esto, de hecho, la película termina como termina, de una forma ridícula
ridícula y hasta divertida, gracias a los bastardos ridiculizando a Landa, a pesar de tener un trato, pues desde el asesinato de Ragman sabíamos que ellos no iban a acabar una guerra, sino que a divertirse con toda la destrucción y con todo aquel con el que se cruzaran en ella. A manera de resumen, y si por alguna razón no terminas de entender el video, ya sea por ser medio confuso o muy técnico, básicamente quise hacer el análisis a la escena del oso judío intentando ver cómo fue creada por el propio Tarantino, el cómo sirve a nivel tramal como giro para entender la naturaleza de los bastardos y su misión a través de la guerra, y a su vez el cómo hace uso de la misma banda sonora y estructura de montaje que varias películas de western usaron para sus personajes, además de una identidad distinta contando a nivel audiovisual lo mismo que la propia historia nos estaba mostrando durante la presentación de Donnie, para así darle mucho mayor énfasis al mensaje de la historia. Esta es una de mis pelis favoritas y así como esta escena cuenta con detalles así de específicos, las demás también, por lo que les recomiendo ver los videos que mencioné al inicio de este si es que no los has visto ya, y darle una pequeña leída a la tesis titulada Influencia del Spaghetti Western en Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, de la doctora Vanessa Guzmán y el doctor José Alberto Vila de la Universidad de Málaga, pues me basé 100% de ella para confirmar las similitudes en cuanto a su estructura de montaje que tiene el filme, para que no crean que vine y me lo inventé sin haber estudiado al respecto. Además, si tienes alguna escena que te gustaría que analizase, lo puedes poner en los comentarios, los estoy leyendo.